Buenas tardes a todos, buenos días para aquellos que se están conectando desde el otro lado del charco, de Latinoamérica y otros países. Os doy la bienvenida a este webinar sobre claves para implementar la ISO 31000 en la gestión de riesgos. Bien, pues sin más dilación vamos a empezar con este interesante y apasionante tema, además de plena actualidad, por supuesto. Y lo primero de todo es quizá situarnos en el contexto, para aquellos que puedan no conocer esta norma que no es certificable, pero aún así tiene una utilización bastante intensiva y extensiva, cada vez más abierta en el mundo por el potencial que tiene la gestión de los riesgos. Como veis aquí en esta slide, hablamos de los grandes riesgos situados en determinados nichos, sectores, como puede ser aquellos que están relacionados directamente con la calidad, como veis con la ISO 9001, 9004, aquellos que están relacionados íntimamente con el medio ambiente, la 14.000 o la 50.000, y la responsabilidad social, que bueno, tenemos otra serie de ISOs como la 26.000, que están enfocadas pues a elementos muy específicos de las organizaciones. Y es aquí en riesgos y seguridad donde existe un mayor índice, modelo normativo, con normas que van desde la OSA 18.000, 22.000, 22.300, 27.000, 28.000, y nos encontramos con la ISO 31.000. Realmente ya lleva tiempo, ya tiene tiempo, desde el 2009, 10 años, y se ha actualizado, y por eso la importancia que tiene el ver cómo las actualizaciones, en este caso de las normas, como la ISO 31.000, puede estimular, puede beneficiar y puede generar oportunidades muy interesantes a las organizaciones en general, tanto pequeñas como medianas empresas. Bien, el Comité Técnico de la ISO publicó la nueva versión el año pasado, y lo que sí que, como todas las normas en general, lo que se va buscando con las actualizaciones es la simplificación. Y esto es una realidad porque ya está permitiendo a muchas empresas y organizaciones un modelo de reevaluación de sus metodologías de gestión de riesgo. De esta forma se pueden implementar otras tecnologías, otros procesos y variables de riesgo que normalmente o habitualmente no estaban enfocados a esta ISO, pero que gracias a la actualización y a los nuevos modelos, a los nuevos riesgos con los cuales nos estamos enfrentando día a día, va a permitir que esta ISO, pues esta actualización, tenga un valor añadido muy importante y cada vez la tengamos más presente en muchas organizaciones. Este nuevo texto es más claro, es mucho más simple que el de hace 10 años, con un lenguaje muy sencillo, muy común, que de estos casos es lo principal para una normativa, para una aplicación de una norma que tiene que ser práctica, tiene que ser útil, tiene que ser sobre todo sencilla, ¿no? Y el objetivo es precisamente eso, la comprensión y la accesibilidad a todos los miembros de una organización, de una sociedad y, por supuesto, cómo puede generar valor añadido a la propia organización. Esta ISO 31018 en la actualización ha reducido los principios de 11 a 8 y son los que se establecen como realmente factores clave de éxito. Esos 8 son realmente importantes, como es la integración en todas las actividades, una estructuración más sencilla, más simplificada, más accesible por parte de todos los stakeholders y sobre todo de toda la organización, adaptado a la organización. En este caso hablamos de una norma que se adapta y no de una empresa que se tiene que adaptar a la norma. Es un carácter importante, es una simplificación muy diferente y eso la hace mucho más versátil, mucho más sencilla y mucho más aplicable. El carácter inclusivo de todas las partes interesadas, de todos los stakeholders, que ganan muchos beneficios y muchas oportunidades por el hecho de manejar mejor la información, por acceder a una información mucho más clara, mucho más transparente y mucho más ética, también hay que decirlo, y todos estos factores redundan muy positivamente en todo lo que está rodeando esta organización. También un aspecto importante es el dinamismo. Esta actualización es dinámica y está preparada, dentro de lo posible, a los cambios tecnológicos, a los cambios que se están produciendo en los últimos años, y es una forma en la cual nos permite acceder a ciertas posibilidades que la norma anterior, digamos que estaba un poquito más impedida de poder hacerlo precisamente por las características de la misma, ¿no? Esto también se ha potenciado en cuanto a la información disponible. La disponibilidad de la información, que es un elemento fundamental para generar conocimiento, que esos datos nos permitan tomar decisiones en tiempo real y que permitan que una organización sea mucho más capaz de responder a los cambios y sobre todo a las situaciones que a día de hoy pues cada vez nos influyen más con redes sociales,
con la tecnología y con todos los riesgos inherentes a los nuevos modelos de negocio. En el séptimo lugar estaría una consolidación de factores humanos y culturales que es muy importante, es trascendental diría, porque casi estamos hablando de un cambio organizacional, un cambio cultural. Estamos rozando aquí casi incluso la transformación digital que puede llevar a cabo las nuevas herramientas tecnológicas enfocadas a esta ISO que puede hacer la vida desde el punto de vista de riesgo más sencilla a las organizaciones. Y ya por último, enfocado a la mejora continua. Si bien es cierto que esos 8 elementos estaban presentes en la anterior ISO 2009, es importante reconocer que esta ISO 31000 ha ganado mucho con esta simplificación y sobre todo con la puntualización en esto, como veis en azul, estos elementos que son muy significativos. Si vamos directamente a los procesos, sobre todo a lo que realmente aporta valor a las organizaciones, esta ISO, esta actualización de la 31000, nos va a generar quizá una forma más sencilla de entrar en los contenidos, entrar en las propias variables de riesgo, en las definiciones de los alcances, sobre todo porque hasta el momento muchas organizaciones tenían verdaderos problemas para asimilar conceptos como el impacto de los determinados riesgos, su identificación, los mapas de calor, los mapas de riesgo, todo este tipo de aplicaciones de elementos constitutivos de la propia gestión del sistema de gestión de riesgos eran a veces difícilmente asimilables o había ciertas lagunas a la hora de gestionar eficazmente estos modelos y estas normas dentro de lo que sería el contexto de la organización. Por eso tenemos procesos mucho más sencillos, definiciones de criterios de riesgos que simplifican los anteriores, que esto es importante para reducir esa carga y esos tiempos. En el cuarto punto sería la evaluación del riesgo, que es significativo a la hora de reducir los impactos en tiempo y en costos de una mala evaluación de los riesgos por simplificación o simplemente por el conocimiento de muchos de los riesgos nuevos a los cuales nos estamos encontrando en los últimos años y una identificación bastante más sencilla y bastante más clara y práctica a la hora de identificar y proponerlo en un sistema de gestión global de los riesgos. El análisis del riesgo se genera de una forma más sencilla, permite esta ISO reducir muchos gaps, muchas brechas que existían anteriormente con la anterior, de tal forma que podemos valorar los riesgos de una forma mucho más sencilla, mucho más cercana a los riesgos reales y tomar medidas de control, tomar acciones para reducir los impactos tan graves que pueden producirse en un momento determinado con determinados riesgos estructurales o estratégicos. Y eso entronca directamente con el tratamiento del riesgo. Esta ISO 31000 en la versión 2018 genera una mejor tratamiento de la información del riesgo, de los datos provenientes de las diferentes fuentes de información de la organización, de tal manera que una empresa privada o pública puede gestionar mucho más fácilmente y reduciendo tiempos y costos todo este tratamiento cada vez mayor, con más datos, con más información y llegando de múltiples contextos y de múltiples bases de datos, de muchos estados diferentes, ¿no? Ese tratamiento del riesgo nos permite seleccionar opciones, preparar e implementar los planes de tratamiento del riesgo, seremos más versátiles, seremos más rápidos y sobre todo seremos más eficaces a la hora de tener un modelo de riesgos bastante más conocido por la organización, más sencillo de utilizar y con sobre todo un modelo de seguimiento y revisión bastante más rápido y muy entroncado con la estrategia de la organización. Esto llevaría a un registro y a un modelo de reporting y de informes bastante más ágil y con las herramientas tecnológicas que ya tenemos a nuestra disposición podríamos tratar estos riesgos, identificarlos, monitorizarlos y reportarlos con bastante más agilidad. Un elemento bastante importante. Y es justamente este punto, el punto 6 de esta actualización de la ISO 31000, donde realmente se mueve el contexto de los datos o en este caso de la actualización y del valor más importante que ha tenido desde el año pasado el trabajo realizado por el comité ISO, ¿no? Vemos todo lo que significa la comunicación y la consulta, un aspecto importantísimo en el cual fallan muchas organizaciones. Mala comunicación, incomunicación, problemas de consultas y hay veces que no existe realmente una transmisión de la información desde arriba hasta abajo. Por regla general, muchas de las organizaciones son no lineales, en este caso, son organizaciones que tienen que tratar mucha información y tienen que tratar muchos procesos, muchas áreas, muchos procedimientos, mucha información a través de diferentes personas con roles y responsabilidades, con lo cual se pierde eficacia. Es por eso muy importante
que establecer el contexto, como veis en la parte central de esa corona, de ese círculo, el tratamiento de los riesgos y sobre todo la forma en la cual vamos a activamente gestionarlos. Y esa monitorización y ese control y esa reevaluación que decía al principio es fundamental para tener un enfoque diferente, un enfoque de una cultura de riesgo mucho más basada en la gestión y sobre todo en el conocimiento por parte de todo el personal de la organización, de todos los stakeholders, de su impacto y de también los beneficios y oportunidades que va a generar esta actualización. Muchas veces nos movemos en contextos en los cuales realmente hacemos equilibrio. Muchas empresas corren muchísimos riesgos, a veces no son medibles, ¿no? Por eso es importante en este caso el tener al menos la posibilidad de pensar que esta ISO nos puede certificar un modelo de riesgos. Fijaros que digo certificar, vuelvo a repetir, no es una ISO certificadora, pero de alguna forma avala un modelo de gestión creíble. Y conjuntamente con otras ISOs, como puede ser la 37001, que sí es certificable y que está orientada al tema de lavado de activos, al tema de la corrupción y del soborno, podemos encontrarnos con un dúo de ISOs, en este caso de normas, muy, muy interesantes, muy aplicables en el contexto actual y sobre todo con un valor añadido. La gran ecuación que nos puede plantear en este momento es la más importante, yo creo, y quizá podría ser hasta un resumen del webinar y demasiado sencillo, sería que la estrategia es igual al riesgo. Si sabemos medir la estrategia, tendremos controlado el riesgo. Si el riesgo está controlado, la estrategia posiblemente obtendrá los resultados y los retos y objetivos seguramente se consolidarán y el éxito podría estar hasta cierto punto garantizado. Y esto es algo que se pierde, este enfoque y esta visión a veces se pierde y las organizaciones en el día a día, que es algo muy habitual, terminan por tener este tipo de normas simplemente como algo que está ahí, algo que se hizo en su momento, valioso, pero poco utilizado, poco utilizable. Y la realidad es que lo que nos aporta esta actualización y en sí misma esta ISO 31000 tiene un valor extraordinario. Y lo estamos viendo con muchísimos errores, con muchísimos problemas estratégicos de grandes compañías, léase temas como Facebook, grandes compañías que han tenido verdaderos problemas de reputación porque no han sabido controlar los riesgos y efectivamente ya sabemos que de la noche a la mañana un riesgo elevado en el cual incurra una organización tiene unas gravísimas consecuencias y esto es algo que con la extensión de las redes sociales lo tenemos cada vez más al día, ¿no? Y las organizaciones parece que no están suficientemente preparadas para estas consecuencias y sobre todo las contingencias que puede tener una mala evaluación y una mala gestión del riesgo. Y tampoco hay que olvidar que casi todas las normas ISO, en general, muchas normas y muchos protocolos tienen lo que se llama normas de apoyo que son poco utilizadas y poco conocidas en muchas ocasiones. Por ejemplo, la 31010 que reconoce técnicas aplicables al análisis cualitativo, cuantitativo y semi-cuantitativo de análisis de riesgo y puede permitir, de hecho permite generar pautas para la selección de las técnicas. Esto es bastante importante. Son normas de apoyo, de ayuda que nos pueden hacer la vida mucho más fácil si la podemos aplicar en una organización. Incluso es posible hasta en 3 meses, e incluso grandes organizaciones han podido sobre todo en un área de trabajo bien hecho, con un área de departamento de gestión de riesgos y con, una estructura bastante sólida, solvente y sobre todo que es realmente que aporta valor y que tiene una capacidad de gestionar eficientemente todo este modelo de riesgos, pues le da un valor absolutamente importantísimo. Y luego la 31004, que nos habla de algo importantísimo, cómo implantamos en este caso la ISO 31000. No se trata de tenerla por tener, se trata de saber el por qué, saber en qué nos puede favorecer, qué objetivos nos podemos marcar y sobre todo qué beneficios y oportunidades nos puede generar. Ese ámbito positivo está poco utilizado, realmente infrautilizado en muchas organizaciones, sobre todo en las organizaciones públicas que por regla general no suelen tener estas normativas, digamos, como un alineamiento con la estrategia global de ese organismo o incluso de un Estado, ¿no? La integración de la ISO 31000 en procesos de gestión de la organización es fundamental. Digamos que llega a tener hasta un valor añadido que puede estar a la par de una ISO 9001, por ejemplo, y aplica también anexos informativos para realizar seguimientos, revisiones, incluso modelos de estresamiento de la gestión del riesgo, que también es algo bastante novedoso que solamente por la general se suele utilizar
a nivel de banca, a nivel de entidades financieras, cuando se hacen algunos test de estrés. Y esto es muy importante para saber si una organización estaría posibilitada para gestionar un riesgo, un riesgo crítico, un riesgo catastrófico, que normalmente pensamos que no va a pasar, pero que es posible que pueda pasar. Y eso también nos habla de que esta ISO y algunas de las que hemos visto en las primeras slides pueden estar dentro de un modelo, dentro de un marco que es bastante interesante desde el punto de vista de gestionar la información de una forma mucho más correcta, más seria, más transparente, más ética, más responsable. Todos los adjetivos en este caso valen, ¿no? Este modelo, conocido como RRA y RRF, Risk Data Relation and Risk Reporting Framework, nos permite generar un modelo de cultura del riesgo en una organización muy diferente al que veíamos no solamente con la ISO anterior, con la versión 2009, sino en general con cualquier otra normativa. Es un modelo de gobierno del riesgo, del gobierno de la información y también, por qué no decirlo, del gobierno del dato, de los datos que son básicos en el tratamiento de la información, con una estructura organizativa que va precisamente a estar gobernada por ese modelo transparente, responsable y ético de procesos de riesgo. Y la forma en la cual seamos capaces de establecer estándares y directrices de aplicación precisamente de la recopilación de información y del tratamiento de los datos que dan base a los riesgos es fundamental para que una corporación, para que una organización tenga un modelo de control y un modelo, en este caso, de análisis y de acción que le dé consistencia y sobre todo calidad en el tratamiento de la información. Y eso ya está muy entroncado con los sistemas de Big Data, en los cuales tener un modelo de Big Data orientado, o un modelo de Big Data o un modelo de Small Data orientado al tratamiento y al gobierno del dato, va a permitir precisamente que los riesgos estén mucho mejor calculados y las técnicas, las herramientas basadas en inteligencia artificial y algoritmos incluso nos van a permitir trabajar automatizando muchísimos de los procesos y procedimientos que en ocasiones todavía se realizan manualmente para tener un mayor control. Y ese mayor control humano a veces no es control, es precisamente lo contrario, un descontrol y se pierde la visión. Cuando las personas no están, digamos, en su ámbito correcto, si los procesos, los procedimientos y las personas no están en una línea perfectamente alineada con la estrategia, se corren riesgos precisamente de que se pierda información, se pierda capacidad de tomar decisiones. Y esto nos habla también de lo que se llama el TGO, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión, se llama el tridente de la gestión óptima, y nos habla de precisamente tres normativas en las cuales está obviamente la 31000 en su versión 2018. La ISO 31000, la ISO 9001 y la ISO 37001. Este tridente es un tridente que realmente es absolutamente fabuloso, sobre todo porque cierra el círculo de la gestión, no solamente de los riesgos, de la calidad de la información y de los procesos internos y de la gestión de, sobre todo, de lo que existe todavía y existirá seguramente durante mucho tiempo, que es la corrupción, el soborno, los lavados de activos, es algo que genera miles y miles de millones de dólares en pérdidas a lo largo de cada año. En estudios realizados por la Comisión Europea se establece el año pasado que las pérdidas ocasionadas por la corrupción, el lavado de activos y el soborno pues está en torno a los 2,2 billones de dólares. Imaginaos todo lo que se puede hacer precisamente con esa cantidad, ¿no? Si lo aplicamos a hospitales, a escuelas, a universidades, a formación, a empleo, etcétera, ¿no? Por eso, interesante el tener este foco en este triángulo, este tridente que es realmente muy interesante. Obviamente no tiene por qué ser algo que tengan que aplicar todas las organizaciones, pero desde luego sí que es evidente que la ISO 31000 y la ISO 37001 tienen bastante que decir. Y esto nos lleva a tener una idea clara del por qué esta ISO y sobre todo la actualización nos hace la vida más sencilla en el marco del riesgo, un marco tan grande y muchas veces hasta desconocido de las consecuencias que puede llevarnos, ¿no? El establecimiento del contexto, el tratamiento y la evaluación de los riesgos a veces no se hace bien. Y no se hace bien porque no tenemos modelos, no nos encontramos con modelos predictivos. Esta ISO no significa que a la hora de implantarla, implementarla en una organización, ya sea todo de color de rosa. Es decir, esto no va a servir para tener absolutamente controlados todos los riesgos y ya no hay que hacer nada, ¿no? La ISO lo hace todo. Tenemos que tener en cuenta que es una ayuda, es una guía, es un referente,
pero el trabajo sigue estando en nuestra mano. Tenemos que tener un esfuerzo a la hora de implementar esta ISO, por ejemplo, la 31000, y también generar, en este caso, pues el valor suficiente en las áreas y en los roles relacionados directamente con la gestión de riesgos. Un área específica, un departamento específico que sepa dar cobertura y que sepa en todo momento tener todo lo que es la gestión de los datos, de la información, perfectamente circulando en la propia organización. Es algo que no se para, ¿no? Es igual que la sangre en nuestro sistema, no se puede parar, tiene que estar continuamente en movimiento. El monitoreo, la monitorización y el análisis crítico es un factor relevante. Análisis crítico, no hablo de análisis como tal, sino crítico, es decir, aquel en el cual nos podemos encontrar cuando existe una pérdida grave o la posibilidad de que haya una pérdida grave por un riesgo o la concatenación de diversos riesgos. Estos riesgos catastróficos normalmente no se suelen tener en mente e incluso hay veces que ni siquiera están valorados, ni siquiera están generados en un modelo de riesgos en la organización. Pues es muy importante y sobre todo esto, como veis aquí arriba, lo de registros, informes, comunicación y consulta, es algo fundamental para dar consistencia a esta actualización. Y esto es básico porque muchas veces las organizaciones no tienen ni siquiera un semáforo diario, un semáforo semanal de cómo está su sistema de riesgos, ¿no? El hecho de pensar que siempre las cosas se hacen bien y que es difícil que pase algo, bueno, pues que sea crítico para la organización, que suponga pues un gran varapalo económico o una pérdida de marca o incluso pérdida de clientes, esto no se piensa nunca que va a pasar, ¿no? Lo dice, a mí nunca me va a pasar nada, ¿no? Le puede pasar a otros. Pues eso es lo que piensan las empresas. A mí no, a otras sí, pero a mí no. Y la forma que tenemos de gestionar este modelo, este semáforo de seguridad, de tratamiento de los niveles de riesgo, realmente esta ISO lo está potenciando. A través de las herramientas informáticas de modelos muy sencillos, como puede ser tanto un Power BI, podemos tener perfectamente sincronizado nuestro modelo, nuestra ISO 31000, con una aplicación, con una herramienta informática, una herramienta tecnológica o incluso trabajar directamente en el cloud, en la nube, con una aplicación que nos dé un plus con respecto al uso de la información. Ya digo que son cosas que aparentemente son muy sencillas de entender, pero que no siempre están aplicadas, ¿no? Hablamos de que esta ISO está basada en tres modelos, en tres grandes grupos de principios, de un modelo de framework, es decir, un modelo de actuación y sobre todo una serie de procesos en los cuales, como hemos visto, es prioritario establecer el contexto y sobre todo la cultura de riesgos de las organizaciones. Y hablamos sobre todo de temas de proyectos, comprar una empresa, el acudir a un nuevo mercado, el invertir en un nuevo modelo, en un nicho de mercado nuevo, es un riesgo en sí mismo. Y a veces perdemos el concepto de riesgo y de proyecto. Y los proyectos son riesgos en sí mismos, riesgos realmente bastante importantes que pueden generar vulnerabilidades a las organizaciones si no son correctamente establecidos en su contexto. Por eso, este slide es una slide muy conocida, nos sirve sobre todo para evaluar todo lo que está dentro de la empresa, lo que está en el in de la empresa, lo que está out de la empresa y lo que le afecta desde un punto de vista directo e indirecto. Y hay elementos muy importantes, como veis ahí, por ejemplo, la H, Takes Human and Cultural Factors into Account. Hay que tener muy en cuenta los factores culturales y humanos, sobre todo por el hecho del dinamismo en el cual nos encontramos en las organizaciones y cómo el día a día nos hace estar muy vigilantes para que los riesgos estén perfectamente controlados. Si nos quedamos con la última parte, en procesos, veis que hay dos grandes grupos, dos grandes bloques, como es la comunicación y consulta, con participación de toda la organización. Es un gravísimo problema que la participación de la organización no sea al 100%, es decir, que esto solo descanse en la alta dirección o en los mandos directivos, porque tan importante es un mando directivo como cualquier persona que está atendiendo a un cliente, que está en un departamento de nóminas, que está en un departamento de formación, que está en un departamento de aprovisionamiento o un logístico. Tan importante es uno como otro. Y la pérdida de esta visión, es decir, el tener las organizaciones tan verticales, nos hace perder precisamente esa visión de comunicación y consulta importantísima al 100% de la organización. Y el seguimiento y la revisión por la alta dirección, pero sobre todo con un modelo muy claro, muy específico, serio, riguroso y sólido. Porque las cosas que no se cambian siguen, en este caso, sin cambios y por tanto los riesgos se van a ver alterados y si no somos capaces de tener un modelo que dé respuesta, solución y que sea flexible, bueno, vamos a encontrar que podemos identificar, analizar y evaluar los riesgos muy bien,
pero luego a la hora de tratarlos nos podemos encontrar con serios problemas, ¿no? Por eso, muy importante, aquí tenéis la misma slide en inglés para que, bueno, para que veáis, obviamente, mucho de los contenidos y mucho de los informes lo vamos a ver en inglés, porque veáis un poco la diferenciación. Bien, en casi todas las organizaciones no se tiene en cuenta que esta ISO 31000, en la versión que estamos viendo, en la versión actualizada del año pasado, tiene algo de especial y es la creación y la protección de valor. El valor, lo que vale una empresa, lo que valen sus datos, lo que valen sus clientes, es algo que a veces es muy difícil de estimar. Lo que sí que es efectivamente importante es estimar la posible pérdida de valor y, por tanto, la desprotección que puede tener los datos y el conocimiento de una organización si no somos capaces de protocolizar los procesos, las áreas, los roles. Y esto es algo que realmente sí que impacta muy negativamente a las organizaciones. Las organizaciones, muchas de ellas no son dinámicas, no son inclusivas, no tienen ni siquiera datos en tiempo real, trabajan con datos históricos. Muchas veces hay mucha dark data, hay mucha data oscura, data invisible en esas organizaciones. Esa información a veces está desestructurada. De ahí la importancia que tienen herramientas y tecnologías como Big Data para estructurar la información y hacerla más comprensible, ¿no? Y también la integración de mucha información que no forma parte del core de la toma de decisiones, pero que a veces es realmente importante y no le damos la importancia que realmente tiene. Bien, aquí sí que vemos cómo, en este caso, los comportamientos son muy importantes. Y vamos a ver cómo algunos indicadores de comportamiento los tendremos que ir incorporando precisamente en estas normas, estos protocolos, para dar un valor, un añadido al uso de esa norma y a los beneficios y oportunidades que nos puede generar. Bien, 5 principios son los que ofrece la ISO 31000, sobre todo en la actualización sobre las organizaciones. Ya digo que pueden ser privadas, pueden ser públicas, de cualquier nicho, modelo de mercado o pequeñas o grandes multinacionales. Es lo mismo, el riesgo afecta a todos por igual. En primer lugar, un análisis crítico de los supuestos sobre lo que vamos a tomar decisiones para, en este caso, evitar precisamente eso, decisiones erróneas. Ese es un paso muy importante. Es algo que nos permite decir, mira, tienes que hacer esto en esta secuencia y si logras en esta secuencia gestionar correctamente las variables de riesgo, seguramente no te vas a equivocar nunca. Y sobre todo si lo tienes actualizado y vas introduciendo aquellos motivos, aquellos riesgos que puedas identificar como que forman parte del core de tu negocio. Y hay un segundo elemento, un segundo principio que se basa en el principio de la incertidumbre. La incertidumbre es fundamental para evitar el riesgo. Si no hubiera incertidumbre, obviamente no habría riesgo. Vivimos en incertidumbre, por tanto vivimos en riesgo. No creer que existen, en este caso, puede generar la falsa sensación de seguridad que tienen muchas compañías, esas compañías zombies, que en un momento de la noche a la mañana, bueno, pues se pierden todo, ¿no? El ejemplo más claro que os puedo decir, porque ha sido muy reciente, es de Thomas Cook, una compañía que llevaba prácticamente quebrada desde el punto de vista financiero allá por el año 2010, simplemente sacando un desácido o los indicadores financieros ya se veía que esta compañía bueno, pues estaba bastante mal, ¿no? ¿Cómo es posible que una gran compañía, pues la número uno, la número dos en el mercado europeo, con más de 105, 110 aeronaves, con más de 200 complejos residenciales y hoteles en el mundo, haya dejado quebrada a una organización, haya dejado tirado a muchísimas empresas colaboradoras y proveedores porque no haya visto la pérdida, en este caso, del modelo de negocio, ¿no? Unido la incertidumbre del modelo de negocio, un negocio que lógicamente ya está orientado a Internet, las apps, ya estamos haciendo todo a través de Internet, y eso unido a una mala política financiera. Esto es algo que lógicamente no es una incertidumbre, es una seguridad. Y en estos casos, cuando tenemos una falsa sensación de seguridad, estamos incorporando demasiado riesgo y esto es casi la antesala del fracaso, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Una decisión anterior sobre los mismos parámetros puede no ser viable en una segunda ocasión. Este es otro modelo, otro principio que enfoca en la nueva ISO y que es muy importante. Hacemos las cosas como siempre. Siempre obtenemos los mismos resultados y hay veces que no. Y esto significa que no somos capaces de ir con los tiempos, ir con los cambios. Si no introducimos cambios, parámetros diferentes, incluso los propios algoritmos con los cuales se suele trabajar en las organizaciones, es posible que no tengamos una visión real de lo que pasa en nuestra organización. Y esto puede llevarnos a que no haya una segunda ocasión de modificar o flexibilizar nuestra toma de decisiones.
Como decía Machado, un poeta español, he visto cosas muy claras pero que no son verdad. Es cierto, hay veces que esto suele pasar, se dan como dogma de fe, como dogma de uso, aspectos, claves, variables que realmente no están ni correctamente parametrizados, ni siquiera son ya reales, ¿no? Ese es un tercer aspecto muy importante. Otro aspecto, otro principio de esta ISO 31000 desde el punto de vista cualitativo es que sin riesgo no hay decisión posible. Si no tenemos riesgo no podemos tomar decisiones. Por eso la importancia que tiene de la evaluación, de la identificación. Tenemos mucho más riesgos de los que realmente sabemos o que conocemos, ¿no? Riesgos de seguridad, riesgos en Internet, riesgos de competencia, riesgos de productos, riesgos de corporativos, el riesgo desde el punto de vista de marca, muchísimos riesgos que a veces, digamos que están por encima y no los tratamos o no se tratan adecuadamente. Y esto es, sin duda, una decisión absolutamente equivocada y que puede generar, de hecho, genera en muchísimos casos, que genera muchísimas pérdidas e incluso la desaparición de una gran compañía, de una multinacional. Por eso hay que tenerlo bastante en mente, ¿no? Y por último, afrontar la incertidumbre es muy importante, es digamos, una consecuencia del punto 2. Ponderar la ambición estratégica es también muy importante. La estrategia es riesgo, vuelvo a indicar lo que hemos visto en una slide anterior, estrategia igual a riesgo, y conocer la capacidad real de la organización, de los procesos, de los procedimientos y, por supuesto, de las personas. Estos son sinónimos de tomar buenas decisiones y aquí la ISO 31000 y su actualización tiene mucho que aportar. Y vamos a algo que realmente muchas veces no se tienen en cuenta las organizaciones, los niveles de apetito al riesgo, de tolerancia al riesgo y los niveles de probabilidad de que las cosas ocurran, pues a veces yo creo que casi las tenemos en verde, ¿no? Uy, esto es muy difícil que ocurra. ¿Alguien se puede imaginar que Facebook, cuando pasó el famoso escándalo de Cambridge Analytics, cuando perdió 100.000 millones de dólares en bolsa, casi un 20% de su valor, seguro que pensaba que eso era una probabilidad remotísima de que un escándalo le hiciera perder esa credibilidad? Pues no, precisamente era todo lo contrario, era casi cierto, es decir, que jugando, en este caso con los datos, si no tienes bien parametrizado las posibles brechas de seguridad del riesgo, pues obviamente te encuentras con eso, ¿verdad? Una compañía no se puede permitir el lujo de perder 100.000 millones de dólares, que es lo que puede valer pues otras grandes compañías en otros nichos de mercado, ¿no? Por eso la importancia de describir los niveles de probabilidad y estresar al máximo los proyectos, las inversiones, sobre todo las variables que afectan al riesgo en la organización. Y esto es algo que va a medir también, esta ISO va a ayudar mucho a generar prioridades estratégicas en cualquier sector. Me da igual el sector, realmente es irrelevante. Elementos importantes como el modelo de negocio y los servicios digitales, de tal forma saber hasta qué punto podemos a través de indicadores, ya realmente indicadores tecnológicos, lo que sería un KTI, un Key Technology Indicators, podríamos saber hasta qué punto nuestro modelo de negocio se está volviendo inservible, se está volviendo absolutamente con pérdida de valor en el mercado, y eso es lo que le ha pasado a grandes compañías que han sido sustituidas, le hace Nokia, le hace Kodak, Blockbuster, en fin, cientos de miles de casos de compañías que han terminado desapareciendo de su mercado por no calibrar uno de sus principales riesgos, que es el riesgo de modelo de negocio, el riesgo estratégico, ¿no? Mejorar el Customer Experience, el CU de los clientes o el UX, la experiencia de usuario, es algo que a veces no se tiene suficientemente medido como claves de riesgo, ¿no? Como indicadores de riesgo, sobre todo con KPIs y con KRIs adelantados, que me permiten anticiparme a posibles pérdidas en cuanto a la calidad de la gestión que le estoy dando a un cliente, ¿no? El control de los costos y de la eficiencia también pasa desapercibido. Se piensa que es un tema absolutamente financiero y no es así. Depende prácticamente toda la organización de un control de costos y de eficiencia absolutamente bien gestionado, estructurado y alineado con la estrategia. La mejora de procesos y sistemas tecnológicos, pues ese 32% se me queda corto. ¿Qué decir? Que yo creo que todas las organizaciones, muchas, siguen haciendo las cosas igual que antes. Mientras funcione, ¿para qué lo voy a tocar? ¿Para qué voy a invertir en Internet? ¿Para qué voy a invertir en tecnología? ¿Para qué voy a comprar nuevos equipos si esto funciona? Y muchas veces se pierde el concepto, se cree que digitalizar es suficiente para entrar en el área de Internet y gestionar mejor los riesgos. Y eso no es así. Hay que transformar digitalmente la organización desde un cambio cultural de la organización. Innovar en estos modelos de riesgos es la mejor apuesta que se puede hacer
actualmente. Con eso se incrementa la agilidad operacional, que posiblemente este 24% de este informe seguramente creo que muchas empresas podrían multiplicarse por 2 o por 3 perfectamente porque el incremento en la agilidad, aplicando también en este caso metodologías ágiles o superágiles, pues podría seguramente gestionar operacionalmente mucho mejor los riesgos. Y fijaros cómo en ocasiones la gestión de los riesgos está muy relacionada con la estrategia de la relación que tiene con las variables de riesgos dentro de la propia estructura de la organización. Estoy hablando de trabajar como algoritmos, no con algoritmos, que sí, sino como algoritmos. Es decir, somos capaces de ir a la base de la gestión de los riesgos. Si no funciona algo, ¿por qué no funciona? Algo estoy haciendo mal, ¿qué estoy haciendo mal? Y si no estoy haciendo algo mal, ¿qué es lo que está pasando para que eso no funcione? Esto que parece bajar prácticamente al nivel más bajo es lo que muchas organizaciones no hacen. Y eso es un aspecto que está focalizándose esta ISO, esta actualización, y lo hemos visto en los 8 principios que os decía justo en las primeras slides. Es donde baja precisamente a la parte más importante de la gestión de la información para evaluar, para identificar de una forma mucho más clara, mucho más útil, mucho más simple lo que son riesgos de lo que no lo son y cómo pueden afectarnos realmente, que a veces es lo que no se calibra adecuadamente, ¿no? Y de ahí que esta ISO tenga un efecto multiplicador de algo tan importante como puede ser el liderazgo y el compromiso. Es importantísimo, ¿no? Y eso añadido a una forma diferente de hacer las cosas, a implementar mejor los niveles de riesgos, identificación, tratamiento, monitorización, seguimiento, a evaluar y reevaluar de una forma mucho más consistente, con metodologías mucho más actuales, a mejorar procesos y procedimientos, reduciendo, mitigando riesgos y mitigando sobre todo y eliminando muchos procesos que a veces son repetitivos, que están duplicados y que generan muchos errores en toda la cadena de mando de una organización y, por supuesto, en los ciclos de vida de los productos y de los servicios están generando muchísimos problemas con precisamente eso, el Customer Experience, ¿no? La experiencia cliente. Y en un modelo en el cual esta ISO favorece una mayor integración y un mejor diseño y tratamiento de la estrategia de riesgos. No estoy diciendo nada nuevo, pero realmente a veces esto no se ve de la misma forma. A ver, esto lo he puesto aquí simplemente para tomar el hilo del anterior. Ya hemos visto esta slide anteriormente, pero para que veáis en los principales, los principios en los cuales se asienta, son cosas tan sencillas como la creación de valor. La importancia que tiene el hecho de que no es algo defensivo. Esta ISO no es defensiva, que lo es, sino es una ISO de oportunidades, de saber qué hacemos mal, de reducir procesos, procedimientos que no sirven para nada, que están duplicados, que nos generan dudas, que nos generan problemas y que nos generan riesgos en sí mismos y hacerla a la organización más dinámica, más iterativa, más ágil con respuesta al cambio, que ya sabemos que cada vez es más necesario tener una respuesta muy ágil a los cambios actuales. Y eso pasa sobre todo por medir los riesgos. La mala praxis a la hora de gestionar los riesgos, el no identificar los numerosos riesgos que se van produciendo, hace que grandes compañías vayan como zombies, incluso pequeñas también o medianas, sin tener claro un modelo, un sistema adecuado. Esta norma es una norma bueno, realmente es muy sencilla de utilizar, prácticamente no cuesta nada, es decir, simplemente es ir a la página web de ISO y por 60, 70 dólares o francos suizos podemos bajarnos la norma y podemos identificar muchas cosas, muchos valores que al día de hoy habitualmente pues no lo tomamos como algo fundamental. Ya sin tener una ISO, en este caso como una ISO 30000, la anterior, la 2009, el hecho de tener en mente el implantar e implementarla ya supone un paso definitivo para que las organizaciones tengan un modelo de cambio, un modelo cultural de transformación que aquí está, pues obviamente, como no puede ser de otra forma, muy en línea con lo digital, con lo tecnológico. No se trata de digitalizar, sí se trata de automatizar y sobre todo de innovar en las técnicas de riesgo, que en este sentido hay muchísimas técnicas nuevas que podemos trabajar. Y eso nos lleva a cómo podemos entrar realmente en evaluar cómo esta ISO y esta actualización nos puede dar más valor a la propia organización y a nuestro trabajo cuando trabajamos en el entorno de riesgos, ¿no? La forma en la cual entendemos los riesgos
identificamos, evaluamos y reportamos es muy importante. La simplificación, el hecho de que en tiempo real podamos trabajar con informes que podamos modificar de tal forma que algo que haya erróneo no pase y que ese error se esté duplicando y que nos lleve lógicamente a un error superior, simplemente porque se concatenan muchos procesos, porque no se estima precisamente, no se estresan y no se reevalúan los procesos en los cuales se implican determinados riesgos de la organización. Y eso nos lleva a que una vez que lo entendemos, planifiquemos. ¿Realmente se planifican operativa y estratégicamente los riesgos bien en las organizaciones? Pues habrá de todo. Habrá organizaciones que lo hagan muy bien, otras que lo hagan mal o regular y otras que simplemente no lo hagan. Por desconocimiento, por dejadez, pero esas organizaciones tienen muchísimos problemas. A día de hoy, el CRO, el Chief Risk Officer, es una pieza fundamental en las organizaciones. El área de riesgos cada vez tiene un valor añadido más importante, que tendría que trabajar al unísono con un área o un comité de auditoría, porque aquí no se trata de que quién es el más guapo o quién hace más, sino que todos trabajan en la misma dirección, porque de otra forma, pues lo que podemos tener son errores, ¿no? Y obviamente actuar. Cuando entendemos y planificamos, solo nos queda actuar. Respuesta a los riesgos desde un punto de vista estratégico, financiero, por supuesto, le hace el caso de Thomas Cook y otros más, y operacional, procesos, procedimientos, tareas. Y, cómo no, gestionar la crisis. La gestión de crisis es fundamental y esta ISO, esta actualización, nos está aportando muchísimo valor. Contingencia, continuidad de negocio y comunicación. Estas tres son absolutamente fundamentales. Y fijaros que delante de ellas va medidas, medición y claro, a día de hoy tenemos muchas técnicas, mucho software, muchas plataformas tecnológicas que por muy poco dinero nos pueden hacer la vida mucho más fácil para la gestión y la automatización de toda esa información. Por tanto, métricas, métodos y herramientas, un buen gobierno, una buena organización y una mejora en los procesos y una cultura y un pensamiento concienciado en que los riesgos están, que cada vez son mayores y que nos pueden afectar de formas muy diferentes. Y si no, ¿qué nos pasa? Pues nos va a pasar como el Titanic, ¿no? Que muchas empresas, grandes empresas, corren riesgos porque son tan grandes que a veces no son capaces de medir esos riesgos con la flexibilidad, la simplicidad y la practicidad necesaria para evitar muchos de los efectos que pueden tener, ¿no? Y hay un viejo aforismo que dice que los accidentes no suelen ocurrir hasta que ocurren. Evidentemente, es lo que decía al principio. Muchas empresas creen que nunca les va a pasar a ellos y a veces pasa y cuando pasa, pues los riesgos son, digamos, excesivos, muy importantes, ¿no? Y eso nos lleva a incluir, a integrar este modelo de ISO 31000-2018 en un modelo mucho más amplio, mucho más tecnológico, basado en la gestión de la integración y sobre todo la integridad de la data. Data integrity es algo que está muy bien estructurado y que da a pie, lógicamente. No es una ISO Bademecum, no se trata de decir, bueno, esta ISO vale para todo. No, es algo que te pone en camino, que te permite guiar, que te permite, cuando tienes dudas, volver y decir, vale, ahora tengo que tomar esta decisión, ¿no? Por eso hay elementos importantísimos que están ya aquí preparados, ¿no? Por ejemplo, con los modelos de error detecting, detección de errores, la gestión del performance de los procesos y de las tareas, la reducción y simplificación y la integridad de toda la información, pues hace que seguramente se pondere mucho más, se multipliquen los efectos positivos, las oportunidades que genera esta ISO. Valores como el aseguramiento, la estabilidad son importantísimos y que no depende de que de un área sea financiera, de recursos humanos o que una empresa se dedique a logística, a vender seguros o al retail. Da igual porque los riesgos son muy similares y ahí lo que es importante es conocer la especificidad del negocio, pero aplicar el mismo modelo y la misma técnica, ¿no? Básicamente, y ya estoy terminando, esta ISO 31000-2018 se refuerza en valores, en cosas muy importantes, ¿no? En una terminología más concisa, que por otro lado es obvio, ¿no? Menos cosas y más claras, ¿no? Esa facilidad, ese lenguaje directo, pues es bastante útil, ¿no? El contenido simplificado, pues hace que los sistemas sean, como suele llamar ahora, Open Innovation, ¿no? Que permitan una innovación en la forma en que tenemos el tratamiento de los riesgos y ese Open nos dice que son abiertos, es decir, que están
se pueden modificar en tiempo real, podemos tener estructuras más ágiles y eso nos da una clave de valor. Es una creación de valor que actúa como impulsor precisamente de la mejora en la gestión de los riesgos. Un refuerzo en la propia política de gestión de riesgos y siempre que tengamos una involucración, un mayor involucramiento de la alta dirección y de los mandos directivos en precisamente integrar y también compartir la información que es tan importante con todos los empleados, por supuesto, toda la organización, el 100% de la organización y todos los stakeholders que obviamente están dentro, en el círculo de la organización, dentro o fuera, y que son también muy importantes, ¿no? Eso hace que se puedan tomar acciones, directrices mucho más estratégicas y alineadas con el modelo, ¿no? Y eso nos lleva a plantear cosas importantes, como os decía al principio, una cultura de seguridad, de liderazgo y sobre todo de la política de sanciones. Los riesgos generan sanciones, los problemas casi siempre van a la parte más débil, ¿no? El saber hasta qué punto las responsabilidades, las tareas están perfectamente definidas, haría que perfectamente se pudiera controlar, mejorar y también de alguna forma estructurar mejor la cultura de la seguridad, ¿no? La percepción del riesgo, eso también ayuda mucho cuando estresamos los modelos y vemos cómo riesgos desconocidos o riesgos que prácticamente no le damos valor se pueden tornar críticos en la propia organización lógicamente, porque vivimos en un mundo hiperconectado y donde las cosas que pasan en el otro lado del mundo pues nos pueden afectar en cuestión de minutos, ¿no? Cualquier tuit de Trump, ¿no? Esto lo meto como cuña, pero bueno, efectivamente, seguramente, somos conscientes de que cualquier noticia, cualquier afirmación de un líder político, pues afecta a los riesgos de ciertas organizaciones, ¿no? Por eso habla de un comportamiento de alto riesgo y por tanto tenemos que mitigar ese comportamiento de alto riesgo para reducirlo y ser más tolerantes con respecto al riesgo. La tolerancia al riesgo es algo que no se controla muy bien y esta ISO también lo pone en valor, ¿no? La probabilidad de que los riesgos aparezcan, de que se puedan medir bien y por tanto las consecuencias, va a permitir saber qué es riesgo de lo que no lo es. Y aquí la ISO también nos ayuda con la sencillez y con la simplicidad que nos aporta. Saber qué nos puede relacionar con pérdidas económicas, daños físicos y aquello que puede permitir incluso ganancias económicas por el tema de la protección frente a los diferentes riesgos. Bien, pues ese TEC 5 que todos yo creo que ya conocemos, ¿no? El de actúa, para, mira, piensa, planifica, está presente en este modelo de ISO, en esta actualización, y nos habla de que hay que mirar los riesgos de forma diferente, ¿no? Si vemos aquí estos dos ejemplos, pues entre este vaso en esa mesa y este vaso en esta mesa, la probabilidad de caída en este caso es muy diferente de una u otra. ¿Cómo medimos estos riesgos y cómo medimos la probabilidad de ocurrencia y severidad de los impactos? A veces no se hace correctamente. Y esta ISO y lo que incorpora las ayudas y las normas incorporadas para generar valor mayor, como la de 2010 y la de 2004, vemos que afectan muy positivamente a la medición de la probabilidad de ocurrencia, la severidad, mapas de riesgos, mapas de calor, etcétera. Por tanto, hablamos de que al final tenemos que trabajar con variables, con datos, variables de riesgos, variables y tareas. Nos van a permitir saber qué son claves e importantes de lo que no lo es. Y de esa forma vamos a poder tener controlados los riesgos en niveles. Y esa ponderación en niveles es importantísimo. Ese medidor de temperatura o ese medidor de riesgo nos permitirá anticiparnos y posiblemente no incurrir en pérdidas y, por supuesto, ayudados por la tecnología, ¿no? Tener un modelo típico, pues, como puede ser un CAN-RISK, que podamos parametrizar, que podamos ver en tiempo real, podamos hacer cambios desde la nube, pues nos va a permitir trabajar con una forma muy sencilla y en el cual prácticamente todo el mundo, todas las personas que tengan alguna responsabilidad en el ámbito del riesgo, en variables que afecten a diferentes departamentos o tareas o procesos, pues van a estar perfectamente identificados y van a estar perfectamente controlados y lo que hace uno lo va a conocer el otro si realmente forma parte del riesgo de la organización. Por eso al final, como os decía, 37001 en ese triángulo, en ese tridente de la gestión óptima, también va a dar bastante valor, ¿no? Es, como os decía, un refuerzo muy positivo que además certifica, es una ISO que lleva muy poquito entre nosotros y que tiene muchísimo potencial para trabajar. De hecho, si no recuerdo mal, desde octubre de 2016, prácticamente ahora ha hecho su tercer cumpleaños,
tercer aniversario, y es muy importante porque muchos de los riesgos que tenemos aquí están presentes en muchos modelos de negocio, ya sea financiero, aseguramiento, telecomunicaciones, construcción, bueno, turismo, etcétera, ¿no? O sea que está claro que son riesgos muy importantes. Por eso, ya para finalizar, tener claro las estrategias frente al riesgo, que no sean reactivas, sino que sean preactivas. Es decir, que no reaccionemos ante situaciones de riesgo, sino que nos anticipemos y, por tanto, que no tengamos que reaccionar y, por tanto, las consecuencias de reacciones que en este caso, pues como lo sabemos en muchos casos, son verdaderamente pérdidas económicas, de credibilidad, de transparencia, de imagen de marca, etcétera, ¿no? E identificar muy bien cómo las etapas y los objetivos están muy bien enfocados en esta actualización de la ISO. Ya lo estaba en el anterior, pero ahora muchísimo más con las etapas muy bien definidas, con los objetivos muy bien establecidos y de esa forma haciendo la organización más ágil, más práctica, más sencilla y más solvente. Pues nada, hasta aquí este webinar. Creo que más o menos ha cumplido esos 50 minutos. Y si tenéis alguna pregunta, pues yo tengo abierto ahora mismo eh, para preguntar, pues cualquier tema que queráis, podemos hablarlo en estos minutos que quedan. Vamos a ver. Cuando no tengo información histórica de fallas operativas, ¿cómo puedo medir el riesgo? Bien, efectivamente, es muy importante el histórico. Si no tenemos histórico, no tenemos una fuente de información y todos los sistemas tecnológicos se basan precisamente en histórico. De hecho, los algoritmos, el machine learning, todas las aplicaciones que están orientadas a trabajar con información para anticiparnos precisamente a esas fallas, a esas gaps, a esas brechas, necesitamos al menos información histórica. Pero si no tenemos histórico, lo que hay que hacer es construirlo. Y es muy fácil construir un histórico solamente con un año. Con el año anterior podemos medir con bastante fiabilidad lo que ocurre en cada época de ese año, ¿no? Todo funciona muy habitualmente. Los clientes nos pagan en unas fechas, nosotros pagamos a los proveedores en otras fechas, siempre existen huecos temporales donde se realizan inversiones o proyectos. Por eso es importante tener muy claro que la información tiene que ser la necesaria, la fundamental. Un exceso de información es un problema y eso también va a generar, a su vez, algunas fallas, ¿no? Bueno, con una matriz, obviamente las matrices están ahí para utilizarse y son fundamentales, ¿no? Lo que sí que es evidente es que sí que tenemos que tener claro que hay que implementar un modelo de riesgos. Si es la ISO 31000, fenomenal. Si es la 37001, fenomenal. Podemos tener un COSO, podemos tener un RM, podemos tener un marco, pero es fundamental que tengamos ese marco y que sobre todo que ese marco lo conozca toda la organización. No hay ningún problema por supuesto, en compartir la presentación desde la escuela, desde ALDE, pues os facilitarán la presentación y, por supuesto, pues la tendréis ahí para cualquier tipo de consulta. No sé si ha habido algún problema. Creo que es posible que alguien haya podido perder el hilo, el audio. Bueno, espero que lo hayáis oído perfectamente, ¿no? La aplicación de riesgos, la realización del modelo de riesgos, la aplicativa de riesgos va a ser muy diferente en un entorno financiero, de un entorno de otro tipo de sector, ¿no? Asegurador, telecomunicaciones, retail. Lo que sí que es importante es sobre todo establecer la estrategia y los riesgos que están relacionados directa e indirectamente con la estrategia. Y eso lo vemos siempre, ¿no? Un ejemplo, si yo voy a irme a otro mercado, por ejemplo, voy a invertir en Asia, lo primero que decir, antes de invertir, ¿cuáles son mis riesgos de invertir en una economía asiática, ¿no? Tengo que ver su cultura, tengo que ver su capacidad económica, tengo que ver si los productos, por ejemplo, de una empresa española, peruana, mexicana, pueden entrar perfectamente y pueden ser asumibles por un mercado. Esos son riesgos y esos riesgos están presentes en la propia estrategia. No tiene que ser una estrategia interna. En la estrategia de creación de nuevos productos, nuevos servicios, por ejemplo, Apple utiliza un enorme modelo de small data para los datos críticos, sobre todo de Customer Experience, User Experience, para gestionar esos riesgos, ¿no? De que mi nuevo iPhone 15 pues sea un éxito, porque ya he medido la posibilidad de que la gente se canse de las sucesivas secuencias de nuevos iPhone y también recopilando información, sobre todo a través de APIs, por ejemplo, una aplicación muy sencilla como SR, una aplicación estadística, puedo saber lo que piensan los clientes de mí, puedo sacar información muy valiosa en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, simplemente con unas APIs, ¿no? Es muy sencillo y muy barato conocer datos que nos permitan perfilar los riesgos, ¿no? Y ahí es donde el trabajo es muy importante porque se hace la parte trascendental
y básica desde cualquier modelo, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. Hemos tenido desde Honduras un cambio de horario. La podéis, esta presentación la podéis ver perfectamente. Lástima que no hemos podido hablar de otras cosas, de otros aspectos que sí que me hubiera gustado y que lo voy a, aquí a hablar muy brevemente. He comentado los dos KPIs, he comentado también los de los KTIs y de los KRIs, por supuesto, en materia de riesgo, los Key Risk Indicators, y hablaros muy brevemente de que cada vez en las grandes empresas y las grandes compañías están incorporando un modelo que se llama KBI, Key Behavior Indicators, en este caso indicadores de comportamiento de rubros, de clientes, grandes comportamientos, grandes masas. Y esto es muy importante porque nos permite saber cómo podemos modelar nuestra respuesta ante inversiones, ante proyectos, ante la competencia. Esos indicadores de comportamiento cada vez están más presentes, sobre todo en algoritmos, machine learning, en todo lo que es tecnología punta, que nos hace la vida mucho más fácil. Innovación, y con esto termino, cambio cultural, sobre todo el tratamiento del riesgo como algo estratégico, el cambio de metodología y la transformación digital de la organización para mejorar procesos y alinear procedimientos y personas con una mejora continuada y mejores prácticas y pues esta ISO seguramente el potencial que tiene, lo poco que cuesta para el potencial que tiene en una organización. Bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Espero que haya sido de vuestro interés. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.